Vale, cuando quieras, Adrián. Venga. Buenos días, chicos. Soy Adrián Cazalla. Me dedico al mundo audiovisual. Yo estudié un doble grado en comunicación audiovisual y periodismo. Y aunque me parecía muy interesante este mundo, me di cuenta de que la edición de vídeo era como lo que más me llamaba, ¿no? Y por suerte, trabajo aquí en Málaga, en una empresa que no sé si conoceréis, pero creo que es bastante conocida, el Grupo Vértice. El Grupo Vértice tiene varias empresas y yo trabajo específicamente en la editorial e-learning. Ahí nos dedicamos a digitalizar contenidos, siempre en el ámbito de la formación. ¿Y qué hace mi equipo? Yo estoy en el equipo audiovisual y de los contenidos que nosotros tenemos del cliente, creamos guiones de vídeo, lo grabamos y lo editamos. Tenemos desde vídeo explicativo a demostrativo, incluso motion graphic. Y bueno, pues después de presentarme un poco, que tampoco quiero hablar solo de mí, vamos a empezar sobre la edición de vídeo y el uso de croma. Aquí os he hecho un índice con las cosas más o menos que vamos a abordar, ¿no? Vamos a pasar directamente a la primera. ¿Y qué es la edición de vídeo? Hoy en día estáis sobre todo la gente, las generaciones nuevas y las generaciones, están muy acostumbradas a que consumen mucho contenido audiovisual. Cuando pensamos en contenido audiovisual, siempre a lo mejor, o edición de vídeo, siempre se te vienen a la mente como el cine y como superproducciones muy grandes y todo, pero al fin y al cabo, cada cosa que veis en televisión tiene una edición detrás. Incluso aunque sea en directo, las ediciones se pueden hacer en directo. El marketing, la publicidad, TikTok, YouTube, todo este mundo requiere una edición porque un vídeo en bruto no tiene esa chicha, ¿no? Tiene que combinarse y manipularse con otros efectos, con las nuevas tendencias de llamar la atención, porque quiera o no, ahora la información es muy inmediata y captar la atención es lo importante. Pues entonces, esa manipulación, esa combinación de elementos audiovisuales, gráficos, tanto texto como efectos, conforman una pieza que se va a usar, pues depende de diferentes ámbitos, porque claro, la edición tiene muchas ramas. Como he dicho, no es solo superproducción audiovisuales, marketing y publicidad tienen un tipo de edición muy concreta, la formación tiene edición concreta, YouTube tiene una edición muy concreta, y aunque al fin y al cabo se resume en editar vídeo, aquí no es solo una persona la que entra en juego. Un editor puede ser un editor de muchas cosas, puede ser un artista de efectos especiales, puede ser solo un colorista que solo dé color a las cosas, puede ser de la cadena de montaje que monte y ensamble clips, motion graphic, animación, en fin, hay una cantidad de ramas en la edición que siempre pues alguna te llama más la atención y antes se lo estaba comentando a Alba que la edición es un mundo muy grande y aunque está bien saber la base de cada rama, si encuentras una que te gusta, especializarte en esa te va a dar mucha oportunidad porque, claro, es como lo que siempre se dice, no, pues en lo mío quiero ser el mejor. Y objetivamente tú no puedes pretender a lo mejor abarcar todas las funciones de un equipo audiovisual, es muy difícil, o sea, no hay tiempo material ni, ni capacidad humana, sería imposible. Entonces, coger siempre una rama que te guste y te llame y desarrollarte va a hacer lo que te diferencie del resto de la gente a la hora de editar, porque cada uno tiene su estilo propio. Si os gusta este mundo y os iniciáis, ya lo veréis que al principio tú empiezas a base de imitación, ¿no? En los artistas pasa lo mismo, tú vas imitando tipos de edición o artistas que te gustan para tú tomar esa soltura en la herramienta, en la creatividad, porque las referencias son muy importantes. Tener una gran variedad de referencias a la hora de editar te va a dar esa variedad y ese dinamismo en un vídeo que no, cuando pone un plano estático no, pero si lo sabes combinar, recrear diferentes ángulos, ahí es donde está la maravilla de la edición. La edición hoy, como la conocemos, siempre es digital, ¿no? Nosotros cogemos una grabación de cualquier tipo de cámara, ya sea de cine, ya sea una compacta,
Y tenemos un producto que se llaman los brutos, que son la grabación sin manipular de forma digital. Pero antiguamente se empezó a hacer con las cintas de vídeo que hoy en día pues están más obsoletas, pero afortunadamente hemos evolucionado porque antes era un proceso muy complejo. Tan complejo como que había que grabar incluso varias veces lo mismo por si el editor estropeaba alguna toma, porque vosotros pensáis que en una cinta de vídeo está cada fotograma, es decir, como cada pequeña parte de una escena, que quiera o no, son muchas imágenes en movimiento, ¿no? Todas seguidas para que den ese efecto de movimiento. Pues si tú tienes que cortar un trozo de película, puedes estropearla, entonces incluso era más tedioso. Y era interesante porque luego la ensamblaba y ya si hablamos de efectos, vamos, los efectos desde uso de químicos, desde uso de pintura, jugando con las opacidades, todo esto de forma física, muy tediosa. Entonces, quiera o no, antes se hacía a mano, luego salieron unas máquinas de montaje, que por eso lo gracioso es que de esas máquinas de montaje se acuñó el nombre de montar un vídeo. Hoy en día a lo mejor está más estandarizado decir editar un vídeo, pero en general desde hace muchos años decía montar un vídeo porque viene de esas máquinas en las que tú literalmente montabas el vídeo físicamente y lo ensamblabas. Por aquí os he preparado yo un vídeo que os voy a poner sobre este tipo de máquina y cómo lo hacían, que ya veréis que es un proceso minucioso y vamos, a día de hoy se vería como muy complejo. ¿Me comentáis ahora si se oye y se ve? Se ve y se oye, Adrián. First, the film is developed, in much the same way as your films are developed at the chemist. Then it has to be edited. You mean some of the film has to be cut out? Right, some bits are thrown away, quite a lot in fact, because we filmed about 3 times more than we needed. There's the picture part of the film, and the other is the sound. The editor, the man who cuts the film, has to make sure the sound matches the picture exactly. Screen 3, take 1. As the top of the clapperboard touches the bottom, the editor makes a mark on the picture. Now 1. Then the sound is marked, where the board bangs the bottom, and the two are matched. Screen 3, take 1. What would happen if they didn't match? Well, just listen. Well, there's quite a lot of difference. You see, the white rhino is a much larger animal. Very confusing. Now, when all the pictures match the sound, the editor must take out the bad bits. For instance, when I asked Bill how big the baby was when she was born, he held up his hands to show me. Imagine, I guess we couldn't get near enough to it, but she was about this size. Mother wouldn't let you anywhere. Well, the baby could be any size because she couldn't see his other hand. Exactly. So we had to film that bit again. Always. Okay, camera running. Mark it. Scene 3, take 1. Okay. And cue. How big was Noelle when she was born, Bill? Well, a little bit can guess, because she wouldn't allow us in there for a few days. Let's just say it's one of those. Ah, now you can see both his hands and you know exactly what size the baby is. That's right. Now the editor's making a mark on the film where he wants to cut it. And that's the picture cut. Right, now for the sound. He's joining the pieces he's chosen together in the right order. I see he's stuck it together with a piece of tape. What happens when the editor has put all the best bits together? Well, the film's put onto a machine called a telecine machine, ready to show it when it's needed.
And that's him putting the finished film onto the telecine machine. That's it. And then the sound part of the film goes on the other side of the machine. The film you see at the beginning of each Magpie is on this machine, ready for the start of the program. And they always play that just before the program starts. Yes, this is what happens before each and every Magpie begins. Bueno, como habéis visto, la edición antes era un proceso muy tedioso, incluso, como han dicho, tenían que grabar incluso 3 veces más de la cantidad de planos que necesitaban por si la fastidiaban en algún proceso. Incluso, como habéis visto, tenían que cortar tanto el fotograma como las cintas de audio por separado y que coincidieran exactamente porque, como habéis visto, el audio está desfasado en una de las partes. Entonces, gracias a la tecnología y gracias a todos los avances, hoy en día, con un solo clic podemos reproducir una película. No tenemos que montar el follón que esa máquina, ¿no? De que tienes que pasar por cada engranaje, por cada no sé qué, para reproducir una película, o incluso no era ni siquiera una película, cualquier tipo de producto audiovisual era muy tedioso, pero gracias a la evolución en la edición de vídeo, hoy en día contamos con sistemas digitales, contamos con 1000 programas. ¿Y cuáles son las ventajas que nos da eso? Pues una edición no lineal, es decir, antes tenías que seguir el carrete de cinta, ahora, aunque a lo mejor empezar por el final estaría feo, pero si quieres puedes hacerlo, ¿no? No tienes que editar cronológicamente una línea de tiempo de un programa, tú puedes saltarte fragmentos, puedes, como tienes clips separados, puedes manipular uno y luego manipular otro, que quiera o no es fundamental y es la base de la edición. Luego, el ahorro de tiempo y eficacia. Claro, vosotros imaginaos que ahora para cortar un clic, yo cojo la herramienta cortar y lo puedo partir a la mitad. Y si me he equivocado, puedo deshacerlo. El típico control Z de todos los programas, en edición no pasan 3 minutos sin que yo lo pulse, porque súper útil. Variedad de efectos y herramientas. Claro, de forma digital, y los artistas de efectos especiales crean minuciosamente miles de efectos que, además de todos los que el programa trae, porque los programas ahora traen una sección de efectos en la que pues, unos son más útiles, otros son menos útiles, unos son más difíciles de usar y otros más fáciles, pero los tiene a tu disposición y solo hace falta arrastrarlos. Entonces es muy cómodo. La mejora en la calidad de imagen y sonido. Claro, esto ya no es solo en parte edición de vídeo. Esto es también el avance de las pantallas, el avance de la tecnología, de los reproductores. Claro, antes como veíamos la tele de forma cuadrada y ahora se ha estandarizado el formato panorámico. Y por último, la accesibilidad. No todo el mundo que quería dedicarse a la edición podía comprarse las máquinas que habéis visto para ensamblar las piezas. Se hacían de forma más casera en casa, pero nunca iban a tener el mismo resultado. En cambio ahora lo único es un ordenador. Claro, hay gente pues que tiene ordenadores más potentes, menos potentes, que es un tema que es muy importante en la edición. Los componentes de tu ordenador van a determinar el grado, ¿no?, de edición que tú le vas a poder hacer a un vídeo, sobre todo si hablamos ya de efectos especiales. Y ahora, lo que tenemos que saber antes de comenzar a editar, una de las cosas más importantes y que yo día a día muchas veces me peleo conmigo mismo o con mis compañeros por decir, hay que mantener todo nuestro espacio de trabajo organizado. Sobre todo cuando se trabaja con muchos clips, trabajas con muchos vídeos. Imaginaos que en mi caso, en los vídeos formativos se usan muchos recursos de iconos, visuales, transiciones que hacemos a mano. Tenemos muchas cosas que si no mantenemos las carpetas organizadas, los archivos renombrados, sería un follón. O sea, es muy difícil, sobre todo porque una cosa que tienen los programas de edición es que como cuando tú importas un archivo, si el programa de edición como que memoriza la ruta donde está. Es decir, tú arrastras un archivo y el programa va a decir, vale, este archivo está en el escritorio
en una carpeta con un nombre determinado, el archivo tiene un nombre determinado, y si eso cambia, yo ahora mismo si arrastrara eso o lo borrara o lo cambiara la carpeta de nombre, el programa va a desvincular, que eso es algo con que nos peleamos también diariamente, que al estar siempre organizando tu espacio de trabajo, mueves carpeta y mueves archivos. Entonces, cuando imagínate que quieres retomar ese proyecto y hacer algún cambio que te han pedido, que el cliente te ha pedido, no te has quedado convencido con el resultado, pues vas a abrir el programa y te vas a dar cuenta de que te faltan 20 archivos. Y luego ya, claro, si sabes dónde están, no hay problema porque puedes revincularlos, pero lo malo es que si somos muy desorganizados, vamos a acabar perdiendo cosas. La paciencia, que es fundamental porque, como siempre, cuando tú te inicias en algún tipo de, sobre todo en procesos creativos, porque la edición tiene su parte mecánica y técnica, pero también bebe mucho de la creatividad que tenga la persona. ¿Cómo desarrollas tu creatividad? Pues la gente que lee mucho, la gente que ve mucho cine, la gente que ve series, que consume muchos productos audiovisuales, tú todos los, porque quiera o no la edición, aunque sea muy creativa, tiene patrones muy concretos que todo el mundo sigue porque son como las reglas no escritas que van a hacer que sea placentero visualmente verlo, ¿no? Entonces, cuando tienes toda esa referencia, ahora queda la paciencia, porque cuando tú te inicias es muy difícil abrir un programa y decir, vale, lo sé hacer todo. No, te van a fallar cosas, vas a mover cosas de sitio cuando crees que has terminado, vas a tener que recolocarlo. Por eso la paciencia es muy importante a la hora de construir un producto audiovisual y sobre todo mantener el foco en a quién va dirigido, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, y ya pues tenéis que saber que la edición es como un campo que tú puedes quedarte donde quieras, ¿sabes? Puedes hacer desde una cosa muy sencilla hasta una cosa muy elaborada. Depende del tiempo que tengas, de tu habilidad y del objetivo principal que te tienes que marcar. El tema de resolución, sobre todo hoy en día, y como he dicho antes, con el tema de las pantallas nuevas y todo, ahora consumimos muchos contenidos en el móvil, en televisiones, en tablets, en ordenadores y claro, cada uno tendrá un tipo de monitor. ¿Qué es la resolución? La resolución no es más que el número de píxeles que tiene una pantalla, es decir, los puntos de información que tiene la pantalla. Cuando una pantalla tiene más resolución, se va a ver la imagen siempre más nítida, va a tener mejor calidad de imagen. Y en la edición es muy importante saber dónde va destinado ese vídeo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Si yo grabo un vídeo para TikTok y lo edito en el ordenador, yo tengo que respetar la proporción de TikTok que es vertical. No es lo mismo que si yo edito un vídeo que se va a proyectar en una sala o que se va a proyectar en una pantalla monitor normal, como el estándar siempre ha sido como 1920 por 1080, ¿no? El HD. Pasa que ahora también trabajamos con lo que es el 4K. Ventajas de esto, las ventajas es que la calidad que te puede dar ahora una imagen en una edición es muy grande. ¿Cuáles son las desventajas? Con archivos en 4K, que yo he trabajado con ellos, aparte de que ocupan muchísimo, el archivo pesa mucho. Os estoy hablando de que, por ejemplo, una entrevista que a lo mejor dura 4 o 5 minutos, te ocupa como 30 o 40 gigas. Y yo he llegado a tener archivos como de 100 gigas un solo clip. Y ya no es solo por lo que pesen. Tus especificaciones del ordenador va a depender, o sea, tú vas a depender mucho de esas especificaciones. Cuando tú vas añadiendo cosas al programa, cada vez va consumiendo más memoria RAM, va consumiendo más recursos, a lo mejor tira de gráfica, tira del procesador. Entonces, si tu ordenador tiene unas especificaciones muy bajitas, incluso aunque sean altas, porque a mí lo archivo en 4K, mi ordenador es relativamente nuevo y quiera o no, a veces se congela, tarda un poquito en cargar, es porque, claro, no son ordenadores realmente preparados para la edición, lo que es grande, grande, como el cine o como otra cosa. Entonces va a
ser muy útil saber en qué resolución podemos trabajar, hasta dónde podemos llegar y sobre todo para qué queremos ese vídeo. Porque todo eso ahora os lo enseñaré cómo la resolución se va a ajustar en el programa y es relativamente fácil para que se vea bien. Porque lo que pasaría es, si tú tienes un vídeo, imaginaos que tenéis un vídeo para TikTok, que quiera o no, es vertical, pero en el programa estás trabajando con una resolución panorámica. ¿Qué va a pasar? Que el vídeo se va a ver en medio y todo alrededor se va a ver en negro. ¿Por qué? Porque no está ajustado. Bueno, el tema de la creatividad ya lo hemos hablado antes. No os frustréis. Sé que hay muchos... La gente se atasca mucho, ¿no? A la hora del parón creativo que tiene la gente es muy frustrante, pero con paciencia, con referencia y dedicándole tiempo, al final acaba encontrando cómo solucionar ese parón. La retroalimentación, posiblemente junto a la organización, lo más importante que tiene no solo la edición, cualquier proceso creativo. Cuando tú te dedicas a algo, en plan, da igual lo profesional que sea, o aunque sea un principiante, no tiene nada que ver. Tú cuando creas algo artístico, creativo, escritura, pintura, edición, eso llega a un punto de concentración que tú te estás enfocando en, venga, ya imaginaos, lleváis muchas horas editando un vídeo y luego creéis que está todo bien, lo termináis y decís, "Uf, le pasa algo y no sé lo que es". Y sobre todo pasa con el arte, ¿no? Hay la gente que dibuja, ¿cuántas veces no han hecho un dibujo y dicen, Buah, no me gusta, ¿qué le pasará? Y llega otra persona ajena y te dice, tiene eso raro. Y dices, anda. Claro, ¿por qué? Porque tú estás enfocado en acabar la pieza, en estás cansado, tienes los ojos cansados. Es normal esto, es como te empantallas, ¿no? Y solo ves una cosa. Entonces es muy importante que pidáis retroalimentación, no tengáis miedo a que os digan, esto pues está fatal, no tengáis miedo porque de eso luego aprendéis y nunca lo toméis a lo personal, ¿no? Siempre intentad pedir opiniones, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, qué es lo que te ha gustado, qué crees que es lo que está enganchado del vídeo, porque quiero o no, es muy importante, sobre todo empieza para redes sociales, captar la atención, ¿no? Intentar mantenerla. Hoy en día sí que es verdad que, al menos yo me di cuenta de que personalmente yo he perdido mucha capacidad de atención porque estamos acostumbrados que sea TikTok, que sea los Reels de YouTube o de Instagram, que el contenido es muy rápido. Entonces, si no me parece muy gracioso o muy interesante en cuestión de 20 segundos, lo paso. Lo paso. Entonces, si pedí opinión, vayáis recolectando como esos detalles que vayáis puliendo hasta que os quede pues una pieza realmente buena. Y por último, y también muy útil, es que la edición ahora es tan accesible. Casi todos los programas son accesibles, algunos son de pago, otros, pero lo bueno es que tienen pruebas gratis o si sois estudiante siempre a lo mejor cuestan menos. Siempre hay 1000 tutoriales. O sea, lo que queráis hacer, incluso desde lo más simple hasta lo más difícil, que por ejemplo el tema de croma, pues mm, trabajar un croma puede ser o un paseo o cuesta arriba. Porque ahora veréis cuando me meta más en esa materia que hay que tener ciertos detalles para que se pueda trabajar un croma bien. Pues con los tutoriales, yo personalmente aprendí a hacer croma con tutoriales. Yo hago mucho motion graphic en el trabajo y los tutoriales literalmente me han dado la vida. Es más, los tutoriales me han dado el trabajo. Tiene que surgir de vosotros ese interés y que si tenéis algún problema, seguro que alguien en el mundo lo ha tenido antes y ha hecho un vídeo y lo ha resuelto. Por último, para hablar un poquito de software de edición, lo he querido dividir en dos, ¿no? Por un lado tenemos software que normalmente tienen editores online, ¿no? Suelen ser gratuitos o dentro de que sean gratuitos a lo mejor tienen algún efecto, alguna funcionalidad que sea de pago. Entonces, ¿cuál es lo bueno de estos programas? Si tú realmente solo quieres hacer ediciones a cierto nivel, ¿no? No hace falta que sean como
acabados súper profesionales ni nada, realmente van a ser muy útiles porque son muy intuitivos, ¿no? El mismo programa te está guiando por cada tipo de cosa, incluso tiene el típico tutorial de, venga, arrastra esto aquí, y tiene muchas cosas predefinidas que va a hacer que trabajéis, que tengáis que trabajar mucho menos para conseguir un efecto que a lo mejor en un programa profesional tardan más en elaborarlo. ¿Qué es lo malo? Siempre hay partes malas en este tipo de cosas que no están tan enfocadas a un ámbito profesional. Y es que faltan muchas cosas, faltan compatibilidad. Al trabajar con vídeo, trabajamos con muchos formatos. Normalmente la pieza final a lo mejor a ti te interesa que esté en MP4, no que conforme están todos los vídeos de YouTube, todo esto, pero hay muchos formatos que ciertas cámaras generan que a lo mejor ese programa no te lee. ¿Y qué es lo malo de eso? Tienes que transformarlo a un formato que te admita. ¿Y qué es el problema? Cuando tú transformas algo en edición, hay como una regla muy simple. Cuanto menos se procese un archivo, mejor. ¿Por qué? Porque cada vez que se procesa, lo estás comprimiendo o estás cambiando la información. Entonces seguramente vais perdiendo calidad. Por eso ahorrar muchas exportaciones o renderizados innecesarios va a obtener, o sea, va a hacer que obtenga un resultado mejor en la pieza final. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos vídeos? Que al tener que adaptarlos al programa que estamos usando, pues seguramente va a perder información, porque encima cuando tú lo subes, está perdiendo también información, y cuando lo exportas desde el navegador, también está perdiendo información, porque encima las exportaciones son muy limitadas en este tipo de programas. ¿Qué es lo bueno también, por último de esto? Plantilla. O sea, hoy en día, tanto, y esto lo comparten tanto los programas más sencillos como los programas más profesionales, comparten un sistema de plantilla enorme. El típico esto de, "Uf, ya lo ha hecho otro, voy a usarlo, ¿no? Porque si está a tu disposición, hay muchos bancos de imágenes, y en esos bancos de imágenes hay plantillas desde efectos especiales, cabeceras, efectos de imagen, todo, todo, que no dé miedo a usarlo. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que aunque tú tengas ese sistema de plantilla maravilloso que tú puedes coger y decir, mira, es que he hecho una cabecera nivel profesional en nada. ¿Por qué? Porque está hecha y tú solo tienes que sustituir ciertos elementos. ¿Qué os aconsejaría? Que aunque uséis esas plantillas, porque al fin y al cabo a todo el mundo nos gusta ahorrar tiempo y que el resultado sea fino, pero yo aconsejaría que si os gusta la edición y queréis meter las plantillas que uséis, intentéis ver cómo funcionan, desglosarlas, qué elementos tiene, mm, qué parámetros han usado para conseguir ciertos movimientos, los efectos. ¿Por qué? Porque luego se os van a presentar situaciones en las que a lo mejor no os podéis permitir pagar un banco de imágenes que tenga esa plantilla. O a lo mejor, si es para algún tipo de trabajo, pues si al cliente no le gusta, tienes que adaptarlo a sus necesidades, y sus necesidades no van a venir en una plantilla específica. Sería mucha casualidad, ¿no? Por último, y en software de edición, y es que normalmente el más estandarizado, ¿no? Porque tenemos desde Final Cut Pro, tenemos Camtasia, tenemos Sony Vegas, pero quiera o no, al final todo el mundo empieza a usar el paquete de Adobe. ¿Por qué se usa el paquete de Adobe? Básicamente porque el nivel de edición que te permite el programa, la accesibilidad que tiene y los resultados que obtiene, además que no es tan difícil de usar, aunque al principio te pueda abrumar la interfaz y todas las funciones que puedes llegar a obtener, poco a poco va interiorizando y lo va aprendiendo. O sea, esto es, a todo el mundo nos pasa, ¿no? Que abre un programa y dice, no entiendo, pero al final, poco a poco, la curiosidad y el toquetear es lo que te va a hacer aprender de verdad el programa. ¿Qué es lo bueno? Obtienen mejor calidad, admiten más formatos, son programas estandarizados. Entonces lo de los tutoriales que os he dicho eh, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque al estar estandarizado y al usarlo tanta gente, seguramente vais a encontrar una aplicación específica con ese programa. En cambio, si a lo mejor usáis un programa que se utiliza menos, va a ser mucho más difícil encontrar un problema muy concreto para ese tipo de programa. Entonces,
los programas estandarizados siempre tienen ese tipo de ventajas. Lo malo es de pago. El paquete de Adobe es de pago, no es muy barato. Lo que pasa es que sí que es verdad que esto ya a nivel más profesional, que de verdad le saque rentabilidad también. Lo bueno es que tienen versiones de prueba que podéis probar durante unos días y por ser estudiantes seguramente el precio se reduzca mucho si alguno quiere probar. Si no, es lo que os digo, tenéis versiones de prueba que os va a dar de sobra para hacer con a lo mejor una edición sencilla. O quizás no os interesa y solo queréis ediciones en navegadores online, que hay muchos, ¿no? En vídeo, bit.io. Todo eso os interesa, yo lo dejo luego en el chat porque son programas, la verdad, que muy buenos. Y, por ejemplo, en vídeo vale mucho para redes sociales, marketing, que ahora es lo que a lo mejor se lleva más. Y bueno, ahora vamos a saltar directamente al programa. Que lo tenemos aquí. Vale. Muy bien. Un momento. A ver si se arregla el problemilla. ¿Ya? Vale. Muy bien. No sé qué le pasa. Un momento, chicos, perdonad. Pero esto es lo que pasa porque estoy streameando mi ordenador al portátil. Porque este ordenador no tiene tanta potencia, entonces está dando como unos fallillos ahora mismo. Que siempre hay como un poco de lag. Vale. Ahora sí. Vamos a salir, pues ha abierto otra cosa. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos Premiere Pro. Vale, lo primero que vais a encontrar cuando abrís Premiere es como todos los proyectos que habéis creado, porque estos programas trabajan con proyectos. Un proyecto es como un sistema en la que tú organizas tus secuencias y editas tus vídeos. Entonces, todo va separado por proyectos. Es todo como por niveles, ¿no? Pues entonces, si queremos un proyecto nuevo, damos a nuevo proyecto, le damos a título, por ejemplo, vamos a poner edición de vídeo, barra baja, se usa mucho barra baja en el sector profesional porque los programas lo reconocen más fácil. Caso práctico. Vale, elegimos la ubicación del proyecto, que es donde se va a guardar. Y como os comentaba antes, la organización es fundamental. Yo aquí tengo dividido todo lo que voy a usar en 4 carpetas, ¿no? Tengo los brutos, que es el material que vamos a usar, recursos, los proyectos que son, pues, ese acceso al programa, ¿no? Son como en la carpeta donde va a estar todo. Y los exportados, que son las piezas finales que voy a obtener. Entonces yo cojo un proyecto y lo guardamos y le damos a crear. Vale. Esta es la interfaz básica de Premiere. Parece muy liosa, pero en realidad veréis que no es para tanto. Aquí, en donde pone proyecto edición de vídeo, aquí es donde vamos a importar todo el material que vamos a usar. ¿Cómo se importa? Pues simplemente podemos dar clic derecho e importar, o también podemos dar control I y se va a abrir el navegador para tú importar, por ejemplo, en este caso, los brutos. Importante que estén separados, ¿no? Pues yo he preparado un caso práctico en el que voy a montar unos planos con una locución que se basa en una noticia de una inundación, ¿no? Es relativamente sencillo, es para que veáis un poco cómo se... Entonces yo cojo todos los planos y lo importo. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí se puede cambiar la vista. Yo siempre me lo suelo poner por el título. Importante dentro del programa organización. Aquí podemos crear carpetas que vamos a renombrar bruto. Y todos estos brutos se van a ir para adentro. Vale, ¿qué más necesitamos? Necesitamos la locución. Que aquí la vamos a meter. Vale, un poquito por la interfaz tenemos... Aquí tenemos el control de efectos, que es lo que vamos a usar aquí.
Control de efectos, básicamente, cuando tú seleccionas un clip, se te va a desglosar todas sus propiedades, tanto la opacidad, escala, el movimiento, todo. Primero, lo primero de todo es crear una secuencia. Os tenéis que acordar que la secuencia es como un lienzo, ¿no? Y el formato, o bueno, la resolución va a influir en cómo se van a ver los vídeos. Todos estos vídeos que yo he cogido, recordad siempre que uséis material de internet, siempre cuidado con los derechos de autor y el copyright. Sobre todo, a ver, yo entiendo que si es para una edición personal, tipo, voy a hacer un vídeo para el cumpleaños de alguien, voy a hacer, pues no importe mucho que pueda usar la canción del artista que te guste o lo que quieras, pero si tú quieres publicar ese vídeo, tenéis que tener mucho cuidado porque normalmente no vais a tener problemas muy grandes, pero seguramente os tiren el vídeo abajo. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos vídeos? Que todos son en 1920 por 1080, para que ninguno se quede fuera del marco de esa resolución, es decir, para que todos se vean completos. Entonces, ¿cómo se puede crear una secuencia? Lo más fácil para crear una secuencia es arrastrar un archivo aquí. De esta manera, cuando tú arrastras un archivo, la secuencia automáticamente va a adoptar esa resolución. Este vídeo que está en 1080, pues esta secuencia va a estar en 1920 por 1080. ¿Cómo se puede crear una secuencia y personalizarla? Pues este botoncito de aquí permite crear todo tipo de elementos, le damos secuencia. ¿Qué es lo que pasa? Aquí entra en juego pues también todos los codes de vídeo y todo, pero vamos. Le damos 1080, secuencia 1. A ver si no me da la pantalla. Bueno, chicos, no me da la pantalla como para crear la secuencia así, pero vaya. Básicamente, si mantenemos la secuencia pulsada en secuencia, están los ajustes. Y aquí veréis 1920 por 1080, 24 fotogramas por segundo. Realmente lo demás no nos interesa porque ya es meternos dentro de los codes de tiempo y todo, que son cosas más avanzadas que ahora mismo no nos interesan mucho. Vale, ¿cómo empezaríamos a editar? Pues al crear una secuencia la tenemos aquí. Como veis, Río. ¿Por qué? Porque el clip se llama Río, adopta el nombre. Entonces nosotros lo renombramos caso práctico para saber qué secuencia es, porque muchas veces creas varias secuencias y puedes liarte entre ellas. ¿Cómo abordaríamos la edición en plan en orden? Pues yo lo primero que haría sería coger el audio y arrastrarlo. Porque esto va a ser como el montaje de una noticia, ¿no? Pues entonces vamos a escuchar qué dice la noticia, si tiene ruido, cómo se oye. No sé si la oí, yo la oigo muy poquito. No, directamente no la oigo. Mm. Vosotros tampoco la oís, ¿verdad? No, no se oye, Adrián. Mm. Vale, pues seguramente sea problema del streaming, al streamear la pantalla. Sí, como en el otro ordenador no tengo cámara, porque aquí vamos, sí, está a tope el sonido. No entiendo por qué no se oye. Esto me chafa un poco el caso práctico, porque sin oírlo va a ser bastante difícil pues, que tenga sentido, ¿no? Claro, es que como antes has compartido el sonido del otro ordenador, ¿hay alguna manera de hacerlo con este? Pues la cosa es que al estar compartiendo el sonido del ordenador en general, Mm, pues debería oírse. Yo antes lo oía, esa es la cosa. Lo único sería, pues, hacer una pequeña pausa y cambiarme al otro ordenador.
en un momento, que ahí seguramente sí se oiga. Vale. Lo único que tendrías que a lo mejor tener los dos ordenadores conectados Yo creo que directamente es meterme la llamada de Zoom con el otro. y desde el Pasa, otro vas a poder hablar, aunque no tengas. Sí, ¿no? hablar puedo, lo que pasa es que no se me ve la cam. Pues no tengo cam, lo que pasa es que el micro lo tengo aquí. Vale, por eso te digo que lo mismo, llevarte también este ordenador contigo y te conectas desde los dos ordenadores. En uno se te ve y en el otro se te escucha, te silencias desde este y desde el otro se te escucha y se te ve desde esta sesión. Vale, Por vale, pues ejemplo, dame un podemos hacerlo así. momentillo. Porque es que lo interesante de esto es limpiar el sonido y que tengan esas cosas básicas, pues que si no, no tiene chicha. ¿Hola? Sí, se te escucha, Adrián. Venga, me escucháis. Pasa que llega como con una especie de eco. Sí, voy a... ¿Ahora?
Ahora perfecto. Vale, sí. Como tengo el otro ordenador al lado, pues a lo mejor había algún tipo de interferencia o algo. Voy a compartiros por aquí la pantalla. Un Ay, segundo. me tienes que Sí, dar justo un permiso. segundito. Ahí. Ahora sí. Vale. Compartir sonido. Compartir. Vale, ya deberéis verla. Sí, se ve, se ve. ¿La veis bien? Sí. Vale. No la veis deformada ni nada, ¿no? Porque justo para que en el otro ordenador se viera bien, he tocado la resolución como he estado hablando antes. El monitor que yo tengo de este ordenador es como 3800 y pico por no sé qué, pero luego el del MacBook que tengo, del portátil, es 1200, entonces se ve mal. No, aquí ahora mismo Así. se ve perfecto. Vale, perfecto. Pues voy a ocultar esto y esto. Y vamos a ver si de verdad se oye. Esa tromba de agua durante la madrugada ha provocado... Ahora sí se oye. Ahora sí se oye, ¿no? Vale, esta es una noticia muy cortita y va sobre inundación en un pueblo de Sevilla. Obviamente las imágenes que he cogido, que son gratis, o sea, son libres de derechos de un banco de imágenes, no son de Sevilla, pero bueno, nos imaginamos que, que lo que va a salir es Sevilla. Pues yo la arrastraría toda a la línea de tiempo. Con este controlador tú puedes hacer más pequeño o más grande la línea de tiempo. Incluso si pulsas Alt y la rueda del ratón. Porque cuanto más cerca estés, mejor control vas a tener a la hora de arrastrar. Si estás muy lejos, pues tú no controlas y seguramente puedas pisar un clip. Le damos control Z. Entonces, empezamos por el audio. Esa tromba de agua durante la madrugada ha provocado numerosos daños en esta localidad sevillana de San Nicolás del Puerto. La lluvia provocó el desbordamiento de este río. El agua inundó algunas casas, derribó muros y se llevó por delante varios vehículos que estaban aparcados. Vale, como veis la noticia, en este caso la corresponsal que fuera a cubrir la noticia estaría en mitad de toda la lluvia o del río que se ha desbordado, ¿no? Y hay mucho ruido. ¿Qué podemos hacer? En esta pestañita donde está la edición, si vamos pasando o le damos esta flechita, nos encontramos las pestañas de efectos. Y el efecto que a día de hoy es de los más útiles es el de eliminar ruido. Hay que dejar claro que no te lo va a eliminar completamente y que según la intensidad, que ahora la veremos, que tú le des al efecto puede incluso enlatar la voz de la locución. Entonces ahora lo arrastramos, vemos que en el control de efectos se ha añadido eliminar ruido. Aquí podemos desactivarlo o activarlo, ¿no? Y ahora lo vamos a escuchar. Una intensa tromba de agua durante la madrugada ha Si lo provocado quitamos, numerosos daños en esta localidad vemos sevillana cómo de el San ruido Nicolás aumenta. del Puerto. La lluvia provocó el desbordamiento de este río. El agua... ¿Qué es lo que pasa? Que también baja un poco el volumen. Si queréis editarlo, pues si vais tocando por aquí en parámetros individuales, está la cantidad de ruido que deseáis Una eliminar, ¿no? intensa tromba de agua durante la madrugada ha provocado Si lo dejamos numerosos a cero, daños en esta localidad sevillana de San Nicolás del Puerto. La lluvia provocó el desbordamiento de este río. mira, por ejemplo, aquí Una se intensa oye tromba de agua durante la madrugada ha mejor. En general, muchas veces el efecto no os va a servir porque muchas veces afecta demasiado a la voz de la locución y puede escucharse incluso un poco robótico. Tú ya tenéis que jugar con la cantidad y cómo os vaya mejor. En este caso, lo hago para enseñaros la existencia del efecto, pero realmente, al ser una corresponsal que está en el momento allí, pues está como justificado ese ruido, igual que cuando hay mucho viento, que es lo que pasa que Una intensa tromba de agua durante... si lo arregla un poco, pues mejor. Ahora, ¿qué haríamos? Primero, vemos los clips, ¿no? Vemos qué tipo de vídeo tenemos. Aquí tenemos un río, tenemos una carretera inundada, calle inundada, mucha lluvia y un par de planos de inundaciones. La edición más sencilla que un editor puede hacer es superponer clips. Es decir, de acuerdo a la locución, según el tema de los que hablen, pues va poniendo encima, porque esto funciona a capa.
Esto es un sistema de capas. Si yo ahora pusiera esto aquí encima, taparía ese vídeo. Entonces, eso es muy importante a la hora de tener en cuenta, porque muchas veces podéis, sin querer, cargaros la secuencia que queréis hacer. Entonces, habla de trompa de agua, ¿no? ¿Yo qué pondría? Pues pondríamos a lo mejor el plano de la lluvia. Que encima, ¿qué es lo que pasa? El plano de la lluvia es muy largo, ocupa toda la noticia. Simplemente aquí podéis reducir, que sería como cortarlo directamente. Podéis reducir la duración. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos vamos a las herramientas que están aquí, tenemos la herramienta cuchilla, que directamente sirve para cortar los clics. Pulsamos control Z y a lo mejor, pues, ¿qué queremos? Una intensa tromba de agua durante la madrugada ha provocado 6 numerosos daños segundos, en vale, pues hasta aquí. Pues lo corta. ¿Qué hago con esto? Si vais a volver a usarlo, lo podéis reservar. O en mi caso, que no lo voy a usar otra vez, pues si pulsamos suprimir, lo borramos. ¿Qué podríamos poner ahora? Pues por ejemplo, podríamos poner el río, que a lo mejor se nos ha quedado la lluvia muy larga, porque la noticia dura poco. Lo superponemos Durante la madrugada ha provocado numerosos y daños se en esta cambia. localidad sevillana de San Nicolás del Puerto. La clave aquí es que los planos no duren mucho. Si un plano dura mucho, la gente se aburre, porque está viendo, a quien le interesa ver 20 segundos un río. ¿Qué pondríamos ahora? Pues vamos a alternar por los otros planos. Inundaciones. Os aconsejo que por mucho que los planos sean parecidos, porque quiero o no, este plano y este... ¿Dónde está? Y aquí. Y este son iguales, pero desde otro ángulo, es la misma localización. Un consejo podría ser que no los pusieseis seguidos, que alternaseis este plano pues con otro. Un plano, pues ponemos, por ejemplo, el de la carretera. Siempre dejando espacio para que este plano se vea, porque aquí no se va a ver. Ya esto es cuestión de gusto. Tú puedes montar, la gente puede montar superponiendo o en escalera. Ya depende. Quizá pongamos este plano aquí. Y para terminar, pues ponemos el plano de la lluvia. Si lo ponéis seguido, en cuanto acabe este, va a comenzar este. Mucho cuidado aquí, que muchas veces, si los clips no están bien juntos, aunque sea ni un segundo, se va a colar un fotograma en negro. Mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cómo quedaría esto entero? Una intensa tromba de agua durante la madrugada ha provocado numerosos daños en esta localidad sevillana de San Nicolás del Puerto. La lluvia provocó el desbordamiento de este río. El agua inundó algunas casas, derribó muros y se llevó por delante varios vehículos que estaban aparcados. ¿Qué podemos ver, por ejemplo? Por ejemplo, aquí que no menciona el río, podríamos cambiarlo, ¿no? Provocó el desbordamiento. Cuando dice provocó el desbordamiento de este río. Y podemos acabar con el plano después del desbordamiento del río, los coches y la ciudad. Siempre que todo esté junto. Si el río dura mucho, lo cambiamos. Una intensa tromba de agua durante la madrugada ha provocado numerosos daños en esta localidad sevillana de San Nicolás del Puerto. La lluvia provocó el desbordamiento de este río. El agua inundó algunas casas, derribó muros y se llevó por delante varios vehículos que estaban aparcados. Vale, ahora, conforme veis, tiene más sentido con la locución ese orden de planos. ¿Qué nos quedaría aquí? Pues un consejo útil es que, aunque aquí ya no haya sonido, como veis, esta es la onda de sonido, ¿no? Cuando aquí se quita ya no se oye nada. Pero como veis, yo lo que haría sería, si pulsáis clic derecho, os van a salir aplicar transición predeterminada. Esto es una potencia constante, se llama. ¿Qué te va a hacer este efecto? Te va a reducir el sonido poco a poco. Entonces, ahora
lo metemos un poquito más para que el efecto le dé tiempo y bajando ese sonido. Aparcados. Y se quedaría como un poco más refinado. Por último, ¿qué es lo importante? La exportación. Tenemos que poner siempre el marcador al principio del clip y pulsáis el botón I. Esto va a marcar el inicio de lo que tú quieres exportar. Luego al final ponemos O, que es de out. La cosa de este programa es que funciona mucho con términos en inglés. Vale, y ya al tener este cacho seleccionado, ¿qué podríamos hacer? Pues le damos archivo, le damos exportar medio y te va a llevar a esta pestañita. Vale, lo primero el título. Por ejemplo, caso práctico, editado. Ubicación. Pues según el sistema de orden que vosotros sigáis, el mío es el de estas 4 carpetitas, pues lo metemos en exportado y lo guardamos. Vale, esto ahora mismo no nos interesa porque son ajustes más avanzados, pero formato H264 es el más común porque te va a exportar un MP4. En la pestañita de vídeo nos aseguramos de que está en la resolución correcta y ya solo nos queda darle a exportar. Depende de la duración, va a tardar más o menos y depende del ordenador, va a tardar más o menos en exportarlo. Entonces, ya que está exportado, nos vamos a su carpeta y lo vemos aquí y lo podemos reproducir. Una intensa tromba de agua durante la madrugada ha provocado numerosos daños en esta localidad sevillana de San Nicolás del Puerto. La lluvia provocó el desbordamiento de este río. El agua inundó algunas casas, derribó muros y se llevó por delante varios vehículos que estaban aparcados. Y ese sería un poco el resultado final que tenemos. Un ejemplo muy sencillo, pero que es muy común. Ves todos los días en las noticias, todas esas imágenes están montadas de forma similar, así, superpuestas o al corte. Vale, vamos a ver. Vamos a seguir un poquito por aquí. Voy a intentar dar prisa, que se nos va el tiempo. Vale, ahora viene la parte interesante que es un croma. Como seguramente vosotros estáis muy acostumbrados y a ver muchos cines, pues os habréis imaginado y no sería la primera vez que veis imágenes como esta, del set de los Vengadores que está lleno de paneles verdes, ¿no? Básicamente, el croma es una técnica que se usa en cine para extraer un color sólido para poder recrear fondos o efectos o escenarios dentro del cine de una manera profesional. Que quede claro que el croma no hace falta, o sea, el croma no solo se usa en superproducciones, el croma yo uso croma, por ejemplo, en ámbitos formativos, en publicidad, ¿no? Porque es muy útil para quitar fondos, pero muchas veces habréis visto a la gente vestida entera de verde, que normalmente se usa para mover objetos dentro de lo que es la grabación y que parezca que el objeto a lo mejor está flotando. Hay dos tipos de croma, básicamente, y el que más habréis visto es el croma verde, ¿no? El croma verde es el más común porque es mucho más fácil de iluminar y porque ofrece mayor versatilidad. Es decir, por su sencillez, el croma verde es el que vais a acostumbrar a ver siempre. ¿Por qué se usa verde y azul? Pues el verde y azul es interesante saberlo porque nuestra piel, o sea, el tono verde y azul es el que más se aleja del color de nuestra piel. Entonces, cuando tú trabajas un croma y tú extraes un color, imaginaos que nuestra piel fuera verde. Desapareceríamos nosotros también, porque el programa, aunque toque un verde, no va a distinguir entre tonos, pero van a seguir siendo verdes. Entonces, aunque nuestro tono de verde sea diferente, desapareceríamos. ¿Por qué se usa el croma azul? El croma azul se usa básicamente cuando el verde no es viable, de términos generales. Cuando el verde no es viable, cuando la vestimenta, a lo mejor o el vestuario de los actores tiene que ser verde por algún motivo, o cuando se graba, por ejemplo, en la naturaleza, porque hay mucho verde. Imaginaos, si rodeado de árboles pusiera un croma verde que tapase esos árboles, seguramente esos árboles también desaparecerían, porque todo el tono verde se va. La pega del croma azul es que es más difícil de iluminar, porque es un color que refleja menos luz. Eso tiene como unas ventajas, ¿no? Cuando es más difícil de iluminar, refleja menos luz
y si refleja menos luz, las personas que estén delante de ese croma no van a tener reflejo en la ropa. O sea, va a ser mucho más difícil que tengan reflejo. Pues que ahora no, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar un croma. Voy a ir un poquillo más rápido porque os he preparado como un caso práctico de quitar croma y me gustaría que lo vieseis. Por una parte, la iluminación. La iluminación es fundamental. ¿Por qué? Porque es necesario, cuanto más uniforme sea el color del croma, más fácil va a ser separar a la persona del fondo. Es decir, un croma bien iluminado va a dar mucho menos problemas en edición que uno mal iluminado. Con la iluminación, el vestuario, que ya lo hemos comentado, la distancia entre sujeto y croma, esto va en conjunto con la iluminación. Si un croma está mal iluminado y encima la persona o las personas que están delante están muy cerca y proyectan sombra en algún panel del croma verde, por ejemplo, esa sombra va a tener otra tonalidad. Entonces va a ser mucho más tedioso a la hora de editarlo y vamos a perder muchísimo tiempo. Lo mismo pasa si el croma está bien iluminado, pero el sujeto está muy cerca, se le va, por mucho que la ropa sea oscura, va a reflejar seguramente algún tono de verde. Y por último, la calidad del croma, que quiera o no, pues dentro de las posibilidades de cada uno, pues un croma se puede hacer con cualquier tipo de tela verde. Lo único que, pues que sea lo más uniforme posible, que esté bien tenso, que no haya arrugas y, como siempre, la persona separadita del croma y bien iluminada. ¿Qué es lo que pasa cuando el croma no está bien iluminado o la persona está muy cerca del croma? Se produce lo que se llaman artefactos visuales. En este caso es contaminación de color. Y es cuando el fondo se le refleja a la persona, normalmente en la espalda, y aunque claro, tú dirás, pues bueno, está de frente, no le veo la espalda, a lo mejor la espalda la tiene verde, pero claro, se nos olvida el contorno. Entonces, todo eso va a afectar a la hora de quitar un croma y muchas veces el pelo puede desaparecer, los bordes van a quedarse verdosos, pero bueno, hay maneras de editar eso que pues son efectivas. Lo malo es que es cuando ya tenemos un nivel de contaminación tan grande que a lo mejor no merece la pena regrabar algo, según de qué estamos hablando. Aquí os había preparado un vídeo, pero bueno, por cuestión de tiempo no lo voy a poner, porque prefiero explicaros un poco cómo se hace el croma. Pero básicamente el vídeo enseña en tiempo real cómo el croma permite todas las posibilidades que hemos visto en el cine, ¿no? Seguramente lo habréis visto alguna vez. Y ahora saltamos a After Effects. Como todos los programas de Adobe, After Effects va a tener una interfaz un poco parecida, ¿no? El sistema de nombres van a ser parecidos. ¿Qué es lo que pasa? After Effects es un programa bastante más complejo que Premiere. Sin embargo, para hacer cosas sencillas, no os tenéis que calentar la cabeza. Como siempre, nuevo proyecto. Como veis, aquí no te obliga a guardarlo. Aquí solo te obliga a crearlo cuando tú guardas el proyecto. Es decir, lo primero que yo haría sería importar aquí. Como tenemos la parte de proyecto, importamos aquí los archivos. Entonces, esto siempre es la parte intuitiva, ¿no? En plan, importar cosas y eso siempre suele ser lo más fácil. ¿Qué necesitamos para importar? Pues el ejemplo de croma, ¿no? Yo he cogido, con el tema de la formación, he cogido un vídeo de una chica hablando a cámara. Vale. After Effects. Igual que Premiere trabaja con secuencia, es decir, el lienzo en blanco, After Effects trabaja con composiciones. Si le damos nueva composición, te van a salir aquí pues, las características que va a tener. Como siempre, lo más importante son tanto la velocidad de los fotogramas, que normalmente está o a 29 o a 25. Esto va a ser la duración que va a tener esa secuencia. Es decir, si tú creas una secuencia que dure 45 segundos, como pone aquí, pero tu vídeo dura 1 minuto, tu vídeo va a salir cortado y va a tener que modificar el tiempo de la secuencia. ¿Qué es lo que yo haría personalmente? Al igual que Premiere, si creamos una secuencia a partir del vídeo que tenemos, va a adoptar todas las propiedades, o sea, va a ponerse a su misma resolución y también a sus mismos fotogramas. Vemos que este está a 60
y la composición que teníamos aquí está 29, saldría muy ralentizado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues simplemente lo arrastramos. Vale, vamos a ajustarlo. Como veis, es una chica delante de un croma, no tiene más. ¿Qué es lo que pasa? No sé si en la pantalla se apreciará, pero los colores están poco saturados. Es decir, tienen un color muy apagado, no tiene luminancia. Para trabajar un croma siempre queremos que el verde destaque, porque va a ser mucho más fácil y el programa lo va a reconocer mejor. Vale, ¿cuál es el efecto clave que nos va a ayudar a ese verde? En la pestaña de efectos hay color selectivo. Simplemente cogemos el efecto y lo arrastramos aquí. Esta es tu línea de tiempo y como esto, igual que siempre, funciona a capa. Si yo voy soltando o duplicando, por ejemplo, yo puedo moverla durante la línea de tiempo y aquí al superponerse solo se vería el de arriba. Entonces, no sé si habéis trabajado con Photoshop, Illustrator, que siempre funciona como capa. Esto es exactamente igual. La única mecánica que tiene es que todo lo que esté por encima de algo se superpone. Entonces lo borramos. Vale. Lo del efecto es muy relativo y After Effects tiene tantísimos efectos, porque After Effects se usa tanto para motion graphics como para edición de croma, efectos especiales, edición de imagen real. Entonces, cada efecto que echemos va a aparecer en la pestaña de control de efectos, que si vemos aquí, está siempre en el panel donde está proyecto, controles de efectos. Muy importante que tengamos este clic seleccionado para ver qué efectos tiene. En este efecto, básicamente lo que te permite es resaltar uno de los colores. Nosotros que elegimos el verde. Vale. Para resaltar los colores tenemos que como suprimir los colores que son contrarios a él porque lo apagan. Entonces, el cian, ¿vale? Si le quitamos el cian, si lo ponemos en -100, vemos que el verde se queda peor, para arriba. Magenta, ¿qué pasa? Esto es tocar. Mira, vemos que si le quitamos el magenta, está más estridente el verde. Amarillo, si se lo quitamos, ya está perdiendo ese tono verde. Pero mira, si se lo ponemos a tope, cada vez el fondo se va a ir diferenciando más de la piel. Como podemos ver, si con la rueda del ratón podemos hacer zoom, como podemos ver, aunque el fondo esté ahora chillón, por suerte, a veces puede estropearte la misma imagen. Pero bueno, en este caso, al estar bien iluminada y el sujeto está bastante lejos, vemos que tampoco afecta mucho al color de piel ni nada. Entonces podemos seguir con este efecto. Negro, si lo quitamos, nada, no nos vale, tenemos que subirlo. Vale, cuando ya tenemos el verde bien iluminado y que resalte bien, el efecto por excelencia se llama Key Light. Key Light es un efecto que cuando tú lo arrastres, tiene muchísimos parámetros porque ya os digo que para quitar un croma podemos hacerlo tan exhaustivo que podemos quitar pelo a pelo o podemos hacerlo de forma general según según el objetivo que tú tengas con este croma. En este caso, pues, ¿qué es lo que haríamos? En Screen Color, este es el color que el Key Light es un efecto que te va a quitar un color. Va a sustraerlo de tu imagen. En nuestro caso, queremos que nos quite el verde. Vale. A simple vista parece que se queda bien, pero siempre podemos refinarlo un poco. Que la pantalla salga por detrás con los cuadraditos significa que aquí no hay nada. Es transparencia. Es decir, ella está sola. Vale, tenemos lo que es en la visualización el resultado final. Lo que nos interesa saber es el Screen Mate. El Screen Mate va a invertir los colores y nos va a decir qué color o cuánto ruido va a tener la imagen. En nuestro caso, vemos que los colores están bastante puros. O sea, el blanco no tiene muchos artefactos, como hemos llamado antes, y el negro tampoco. Igualmente, en la pestaña de Screen Mate dentro del efecto hay hay demasiadas cosas, pero lo más básico siempre es Clip Black y Clip White, que lo que va a hacer va a tocar esos colores
ese blanco, ¿lo ves? Si el croma estuviese mal iluminado, tendríamos como estos efectos que tiene por aquí. Pero bueno, en nuestro caso, la clave es dejar el fondo lo más negro posible y el sujeto lo más blanco posible. Entonces, vamos tocando, ¿no? En nuestro caso, podemos darle un poquito, pero la diferencia es poca, ya os digo, porque el croma está muy bien iluminado, pero en general siempre suele haber un ruidillo de fondo y eso. Vamos a darle el resultado final. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor estos bordes están como muy afilados, entre comillas, ¿no? Sobresalen mucho. Pues si le damos a la suavidad, normalmente con un puntito, ¿lo ves que se suavizan? Si nos pasamos, pues va a parecer como un espectro, ¿no? Entonces, con un par de puntitos queda esa suavidad, que es lo que va a hacer que un croma tenga como ese flow, ¿no? Ese resultado más conseguido. Como veis, quitar un croma es relativamente fácil. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues podemos, por ejemplo, yo he preparado aquí un fondo animado. Podemos ponerle, porque imaginaos que esto es formación y esta muchacha va a daros una formación sobre algo. Pues normalmente arrastramos el fondo debajo de ella y aquí podemos ver que si encaja o no con el fondo. Cuando tú seleccionas el clip, si despliega en transformar, te va a salir los parámetros, ¿no? Pues nosotros tocamos la posición. Este es el eje X, que es el horizontal, y este es el Y, que es el vertical, ¿no? Por ejemplo, yo lo pondría a lo mejor aquí. Incluso podemos tocarle la escala y bajarla un poco. ¿Para qué sirve esto? Pues en mi caso, pues a lo mejor tienen que entrar texto por la derecha. Normalmente en formación, este tipo de vídeo se llama busto parlante, ¿no? Y tiene a un sujeto que está hablando a cámara, como es esta muchacha, por ejemplo. Vamos a quitarle el sonido, ¿no? Que a la vez se está integrada en un fondo animado en el que van a ir saliendo animaciones de texto de la formación pertinente. Un consejo, si veis que el sujeto se pierde un poco en el fondo, siempre podemos añadirle una sombra, que es sombra paralela. ¿Qué es lo que hace este efecto? Este efecto te va a generar una sombra alrededor de donde la has puesto. ¿Veis que tiene un filo negro? El truco es que esté siempre suave, ¿no? Y que la distancia no sea demasiado exagerada. Si le ponemos un poquito de sombra y luego la suavizamos, ¿lo ves? Vemos que parece que está delante de un proyector, le da como ese toque que a lo mejor muchas veces si tienes la ropa de un color parecido a algo se te pierde, son como truquitos que vas aprendiendo para saber despegar la persona de la pantalla. Y ahora, por último, ¿qué queremos hacer? Como hemos dicho que no queremos demasiadas exportaciones, yo lo que haría es, como este fondo ya lo tengo aparte, yo este lo quitaría. Y si quiero exportar lo que es solo ella, esta línea va a indicar, esta barrita, la cantidad que se va a exportar, si quiero 4 segundos, si quiero 6, por ejemplo, imagino que yo solo quiero 6 segundos. La marco ahí y ¿qué hacemos? Archivo, como siempre, exportar y a la cola de procesamiento. Vale, esto es un poco más lioso porque cuando estamos trabajando con croma necesitamos respetar la transparencia, es decir, para que el fondo que veis de cuadradito sea transparente, ese fondo se llama el alfa. Entonces, QuickTime en formato, QuickTime es un formato que va a respetar la calidad, va a pesar menos y va a admitir que en los canales, porque el alfa es un canal, puedas ponerle el color más el alfa. Si exportásemos el alfa, solo se vería la transparencia. Esto es lo único que tenéis que tener en cuenta a la hora de exportar cosas como un croma, ¿no? Para que te respete la transparencia, siempre QuickTime y RGB más alfa. Le damos a aceptar. La salida la vamos a poner en, por ejemplo, exportado y ponemos croma editado.
Y por último lo procesamos. Esto porque es un clip muy corto, pero por ejemplo, cuando he trabajado con cromas grandes, ha tardado incluso horas en exportarse. Depende del ordenador, pero vale, cuando lo tenemos exportado, vemos que aquí el croma editado, tenemos que abrirlo con VLC porque es un archivo MOV al ser QuickTime, entonces el reproductor de Windows no lo va a ver. No os preocupéis que aunque aquí se vea azul, no, no se va a ver así en los programas de edición, porque si ahora no lo traemos, por ejemplo, yo lo que haría sería traerlo a Premiere y dentro de Premiere crearíamos una secuencia nueva. Para crear una secuencia nueva a partir de un elemento para que te respete, solo lo tenemos que arrastrar al icono de crear elemento. Vale, y como veis, esto se ve negro. ¿Y cómo sabemos si realmente tiene transparencia o es un sólido negro? Pues le podemos poner algo debajo. Por ejemplo, le podemos poner el río. Y ahí vemos que ya tenga sentido o no, depende de lo que quieras crear, se pueden crear 1000 cosas con el croma. Incluso hay noticias en las que las noticias se dan en croma y a lo mejor las imágenes de recursos están al lado. Y dentro de esto, pues tú como siempre, en tus controles de efectos, puedes manipular la escala de los elementos, del fondo, del croma. Imagínate que la quieres más pequeña, la posición. Ya más o menos esto es a gusto. Siempre intentad que no os pasaros. Si os pasáis del 100%, ya va a empezar a perder calidad. Si lo ponemos el 300, aparte de que no se va a ver porque no te respeta el tamaño, se va a empezar a pixelar, ¿no? Es como la clave, siempre las cosas al 100%. Dentro de un rango, si necesita un 115, no se va a apreciar, pero siempre que tengáis en cuenta de que la calidad tiene que respetarse con la escala. Y finalmente, pues eso ha sido básicamente todo. Espero no haberos aburrido mucho, porque sé que es una cosa muy práctica y quiera o no, si tú no lo estás haciendo a la vez que yo delante, puede ser un poco más aburrido. Al final, con el contratiempo este de cambiar de ordenador y eso, hemos perdido un poco de tiempo, pero bueno, siento mucho ese contratiempo y espero que, bueno, os haya interesado un mínimo y que a lo mejor alguno o alguna tenga ganas de probar. Adrián, por aquí preguntan que desde Ries el Casar dicen, si nos dieses bancos de imágenes gratis estaría fenomenal también. No sé si Vale, puedes comentar alguno. ahora mismo gratis, no sé si hay gratis. Lo que sí es, seguramente algunos tengan como periodo de prueba, ¿no? A lo mejor 15 días de prueba y a lo mejor te permite 15 descargas. Pero gratis, yo puedo intentar buscar algunos. Yo creo que de sonidos, por ejemplo, sí sé que hay algunos gratis. YouTube, por ejemplo, tiene una biblioteca de sonidos totalmente libre de derechos. Tiene efectos de sonido y también tiene como musiquitas sin letra, ¿no? Para poner de fondo. Nosotros lo usamos mucho en todo tipo de vídeos, porque claro, en este tipo de vídeos tiene que ser como banda sonora sin letra, sin que nadie hable, ¿no? Pues YouTube es un muy buen ejemplo para coger sonidos. De imagen, si me dejáis, os puedo mirar ahora o durante esta tarde, puedo recopilar y hacer un Linktree, ¿no? Con un enlace de banco de imágenes que puedan ser interesantes. Incluso el material que yo he usado de edición, tanto el croma como eso, os lo puedo enseñar, o sea, os lo puedo subir a un drive o algo, por si queréis vosotros quitar el croma de ese clip, también os lo dejáis hecho, igual que si queréis montar la noticia a vuestro antojo. Incluso tengo por ahí una cabecera de FP Innovación que no me ha dado tiempo de enseñarla, pero bueno, es un detallillo, ¿no? Pero sí, os puedo crear un Linktree o un documento con bancos de imágenes e incluso el material que yo he usado, que está totalmente libre de derecho y podéis usarlo. Fantástico, Adrián. Pues ya está. Me lo puedes enviar a mí y yo ¿Sí? se lo envío a ellos y listo. Y, Perfecto. Sí, y pueden en ese sentido practicar con todos esos recursos. exacto. Y también voy a dejar la página de los programas de edición, porque sé que es verdad que hay algunos que son gratis,
A lo mejor tienen un poco de limitación, pero seguramente para practicar un poco van a poder. Y si no, siempre los programas de Adobe tienen versiones, creo que tienen pruebas, si quieren hacer esto en un momentillo. Perfecto. Si alguien tiene más Pues preguntillas que esté dentro de mi rango de conocimiento, sí, ahora es el momento. si tenéis por aquí alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Y todo lo que Adrián nos envíe, pues lo ponemos a vuestra disposición para que podáis practicar. Y como bien dice, pues bueno, además de otros programas, pues la suite de Adobe permite esa prueba gratuita que nos permite, pues, por lo menos poder practicar. ¿Alguna pregunta? Podéis escribir por el chat, incluso podéis abrir el micro. Tenemos todavía unos minutitos antes de acabar. Bueno, Adrián, ha sido súper interesante. Creo que al final, Eso eh, espero, yo me he sentido un poco pesado, ¿eh? no, Yo al no sé, final, digo, se estarán aburriendo, porque al final, claro, te metes a lo mejor en eso y empiezas a comentar y es que se te va el hilo, se te va el tiempo, porque quiero o no, algo que te gusta, te dedicas, pues a lo mejor sin querer me he ido un poco por las ramas, pero bueno, es la primera vez que hago esto, espero que no haya sido demasiado aburrido y ya no, está yo, al final, la parte práctica, luego tienen que ellos practicar, pero bueno, también vamos a subir el vídeo al canal de FP Innovación. Entonces, en el momento en que tengáis esos recursos, podréis visualizar nuevamente la parte en la que Adrián explica un poco todo y de esa manera practicarlo y no perderos. Porque entiendo bueno, si no lo hacemos a la vez, puede ser un poco difícil de recordar, pero por eso exacto, nosotros siempre subimos los vídeos por si queréis rescatar alguna información, por si necesitáis lo que sea. Y nada, por aquí también nos comentan que, bueno, que se unen a la sugerencia de los bancos de imágenes gratuitas. perfecto, yo lo preparo Y por aquí y dicen también muchas gracias por la sesión, Adrián, no ha sido aburrido para nada. muchas gracias a vosotros. De verdad que es la primera vez que había estaba muy nervioso y espero no, pero muchas gracias de verdad. De verdad que os agradezco mucho por tenerme, porque es una experiencia nueva que yo nunca había probado. Y la verdad es que no soy tímido, pero sí que las primeras veces hacer charlas, exposiciones, como que siempre cuesta un poquillo, ¿no? Pero como veis, me dan cuerda y es que no paro. Bueno, eso es fantástico. Eso es lo que necesitamos, esa información. Así que bueno, chicos y chicas, una vez más, encantada de poder estar con vosotros también aquí. Prontito tendremos una nueva sesión y nada, para lo que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición y como bien os he comentado, en cuanto Adrián me pase ese archivo, lo pondremos a vuestra disposición para que podáis practicar y podáis hacer eh, todo lo que necesitéis. Y por supuesto, pues nada, que imaginaros que el día de mañana os convertiréis en magníficos Editores, profesionales, o editores, ¿no? editoras, claro que O sí. editores o editoras, claro que Claro que sí. sí, es lo que yo he dicho. YouTube tiene las respuestas, hay tutoriales para todo. No tengáis miedo, o sea, todo lo que queráis, YouTube os va a ayudar mucho. Claro que sí. Pues bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos Muchas y nos gracias. vemos en la próxima.